Un hombre que parecía tenerlo todo, una hermosa esposa, una hija de 2 años y una exitosa carrera en bienes raíces y un amor a la cacería de patos. Hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Pero si esta es la primera vez que estás visitando mi canal, pues bienvenido, mi nombre es Elizabeth y sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Michael Williams nació en Branfordville y se crió toda su vida en un tráiler, ya que los padres decidieron vivir en aquel lugar para poder ahorrar dinero y poder enviar a sus hijos a la secundaria cristiana de Florida. Michael creció y en su adolescencia conoció a Denise. Ellos comenzaron a salir mientras estudiaban el 9º grado en una escuela privada cristiana. Él era jugador de fútbol y ella una cheerleader. Luego de graduarse, Michael trabajó fuertemente mientras estudiaba en la Universidad Estatal de Florida. Uno de sus trabajos fue en una prestigiosa agencia de bienes raíces, en la que fue ascendiendo y mejorando cada vez más sus ingresos. De hecho, antes de graduarse ya estaba contratado por dicha firma como evaluador de propiedades. En 1996, él da un gran paso y se casa con su novia de la secundaria, Denise. Las aguas del Lake Seminole, justo a las afueras de Tallahassee, era el sitio favorito de Michael para ir de cacería. Sus amigos dicen que Michael siempre buscaba un chance para irse de cacería, incluso si tenía que ir solo a sentarse en su bote por horas. Era su pasatiempo favorito y su forma de relajarse del estrés de su trabajo. La mañana del 16 de diciembre del año 2000, un frente frío se acercó al lago Tallahassee y Michael agarró su escopeta y se dirigió al lago. Le prometió a su esposa regresar a mediodía para luego ir a celebrar su 6º aniversario. Pero pasado el mediodía, Michael no regresaba de su viaje de cacería. Pronto cayó la tarde, luego la noche, y su esposa Denise comenzó a asustarse. Al llamarlo por teléfono no contestaba. Denise llamó a su padre. Él y sus amigos se reunieron en el lago para poder buscarlo. Quien también hizo acto de presencia fue el mejor amigo de Michael de nombre Brian. Se unió a la búsqueda más tarde y sin embargo los vientos provenientes del frente frío y la lluvia hicieron sumamente difícil que se pudiera continuar con una búsqueda a pie, por lo que decidieron llamar a la policía. El oficial a cargo era David Arnett. Fue el primero en llegar a la escena. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas, la policía también decidió cancelar la búsqueda. Al día siguiente, el departamento de policía halla el primer indicio de la misteriosa desaparición de Michael. Su bote estaba abandonado en el lago, su camioneta Bronco y el tráiler con que llevaba el bote fueron hallados a unos 300 metros en la orilla del lago. La escopeta de Michael aún estaba en su estuche en el bote. Habían algunos señuelos y otras cosas que usaba normalmente en sus días de cacería, y a pesar del temporal de la noche anterior, permanecían dentro del bote. En cuanto a su búsqueda, realizaron varios operativos. Se utilizó algunos buzos para buscar en la zona donde probablemente él se había ahogado, porque ya se estaba pensando que eso es lo que le había pasado. También utilizaron varios helicópteros para poder ver el panorama del área, ver si había algún tipo de indicio, pero nada de esto daba resultado. Y así fue como pasaron meses de su búsqueda, pero ya con la única esperanza de poder recuperar un cuerpo sin vida. Los investigadores llegaron a la conclusión de que Michael se había caído de su bote. Él llevaba puesto un traje que quizás no le permitió salir a flote rápidamente, lo que hizo que se ahogara y que también probablemente el área estaba infestada de cocodrilos y que por esa razón no se podían encontrar los restos de él. A pesar de la hipótesis que había dado la policía del condado de Tallahassee, el padre de Denise y la madre de Michael presentaron una queja ante dicho reporte, puesto que precisamente ese día había habido un frente frío en la zona, lo que atrajo lluvia y fuertes vientos fríos. Al ser los cocodrilos animales también de sangre fría, estos no suelen cazar en climas de bajas temperaturas. Otra de las quejas ante la falta de investigación provino de un especialista en vida salvaje, contratado por la familia de Michael, quien se puso a la orden del departamento de policía y les explicó que los cocodrilos no comen un cuerpo entero. Puede que mastiquen gran parte del cuerpo de un humano, pero más que nada mordisquean,
y desprenden las extremidades, pero en casos de personas comidas por cocodrilos, sin importar el tiempo, siempre se encuentran partes. En el caso de Michael, no había sido posible recuperar ningún resto. Lo que quería decir era que probablemente nada de eso le había sucedido a Michael y que quizás él estaba en otra parte o le había sucedido algo diferente. Así fue como el caso fue tomado por un agente especial del Departamento de Policía de Florida, quien conocía la zona y sabía que cada persona que se había ahogado en aquel lago, sin importar el tiempo, había sido encontrado, o al menos sus restos. Adicionalmente, también se había proporcionado una información importante, y es que nadie había visto a Michael en el lago aquella mañana. Luego de 4 meses de búsqueda es cuando surge la primera pista importante. Se encuentra un sombrero muy parecido al que utilizaba Michael. Inmediatamente las autoridades le proporcionan este sombrero a la familia, amigos, para ver si podían identificarlo, y a ellos les pareció que sí era el sombrero de Michael. Sin embargo, cuando este fue estudiado y se buscó pruebas como de ADN, esto no dio resultados concluyentes porque de cierta manera esta pista quizás estaba contaminada, dañada y no dio ningún tipo de resultado, así que nuevamente se quedaron en un callejón sin salida. Las cosas se vuelven aún más extrañas en la investigación cuando 6 meses después se encuentran unas botas impermeables que eran especiales para la pesca, y además estas coincidían perfectamente con las botas que Michael había usado aquella mañana. Una vez que se empiezan a analizar estas botas, no se encuentra ningún tipo de rastro de ADN, no hay absolutamente nada, ni una gota de sangre. Esto desbarata un poco también la teoría de que unos cocodrilos se hayan comido a Michael, puesto que estas botas estaban intactas, no tenían raspaduras, no tenían cortes, no tenían absolutamente nada. Y lo más loco de todo esto es que los primeros días de búsqueda de Michael no aparecía nada, y 6 meses después es cuando empiezan a aparecer ciertas cosas, pero estas piezas están prácticamente como limpias, intactas. A los pocos días es convocada nuevamente una búsqueda con buzos, y esta vez su chaqueta de caza es encontrada. Llevaba dentro su licencia de cacería, que extrañamente era perfectamente legible. Incluso su linterna de baterías funcionaba perfectamente bien, teniendo en cuenta que estos artículos llevaban alrededor de 6 meses bajo el agua sin haber sido recuperados hasta ese momento. Más que considerar esta evidencia como una prueba de que Michael se había ahogado, ahora estaba generando muchísimas dudas de lo que había pasado realmente. En su momento, el caso se había considerado como una simple desaparición. De hecho, los medios de comunicación no le habían prestado mucha atención. Su esposa ni siquiera quería atención, pero todo empezó a cambiar cuando nada de las cosas encajaban. Y es allí cuando la prensa empieza a tomar muchísima más atención y a convertirse en un caso un poco más mediático. Normalmente en Florida se toman 5 años para que una persona desaparecida sea declarada como muerta, pero solo 6 meses después del incidente de su desaparición, Denise buscó un abogado y ante un juez estatal solicitó al estado que se declarara muerto a su esposo. Ella presentó como evidencia las botas, el sombrero, la licencia de caza, todas estas cosas que probablemente demostraban que él había muerto, que se había ahogado. Ante este hecho, la familia de Michael y especialmente su madre estaba muy molesta con lo que la esposa estaba haciendo. Una vez que ella declarara a su esposo como muerto, ya la investigación se cerraría y nunca más encontrarían los restos de Michael. Pero por otra parte, Denise amenazó a su suegra diciéndole que si ella seguía oponiéndose a las decisiones que ella iba a tomar, entonces no iba a dejar que siguiera viendo a su nieta. Tan solo una semana después de encontrados los enseres personales de Michael, a mediados del año 2001, una juez de Florida concedió la petición de declarar muerto a Michael. De esta manera, el caso por la desaparición de Michael fue cerrado y habiendo así una sentencia. El departamento de policía no pudo investigar más el caso de la desaparición sin haber ningún indicio concluyente de que el verdadero destino de Michael haya sido diferente. La decisión judicial permitió a Denise Williams proceder de inmediato con las reclamaciones sobre las pólizas de seguro de vida de su esposo, de las cuales recibió $1.5 millones. Cuando el dinero fue cobrado, el departamento de policía investigó la procedencia de dichas pólizas y resultó ser que las mismas habían sido vendidas a Michael por su mejor amigo Brian, tan solo 6 meses antes de su desaparición. Sorpresivamente, a los pocos meses, Brian se separó de su esposa y comenzó una relación sentimental con Denise.
Y es así como 5 años después, Denise se casa con Brian, el mejor amigo de Michael, y quien le había vendido a Mike alguna de las pólizas. La pareja pasó a vivir en la misma casa donde Denise había estado con su ex esposo. Durante todo ese tiempo, la madre de Michael estuvo escribiéndole cartas al gobernador, insistiéndole y suplicándole que por favor abrieran el caso de su hijo, a pesar de que ya habían habido 2 investigaciones que no dieron ningún tipo de resultado. Y fue así como en el año 2004 el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida acordó reabrir el caso por presiones de la madre de Michael, y muchos oficiales de policía estuvieron de acuerdo con ella en que las circunstancias que rodearon el aparente ahogamiento de Michael 4 años antes eran inusuales y estaban muy en desacuerdo con la conclusión de que se había ahogado y devorado por cocodrilos. Sin embargo, la nueva investigación se hizo extremadamente difícil. Los registros que habían quedado cuando él desapareció prácticamente estaban dañadas, contaminadas. El área donde probablemente él había desaparecido se había contaminado extremadamente, porque cuando se pensó que estaba desaparecido y no se pensó en que podía ser quizás un crimen, entonces muchísimas personas estuvieron caminando en la zona, lo que hizo que cualquier evidencia que pudiera haber allí se haya perdido. Y sin ninguna de esas pruebas y sin que un cuerpo apareciera, era bastante difícil que la policía pudiera presentar un caso. En el año 2007, el Departamento de Aplicación de la Ley nuevamente cerró el caso, aunque convencidos de que la teoría del cocodrilo estaba equivocada, pero sin ninguna pista o evidencia que le permitiera investigar más a fondo. Sherry, la madre de Williams, continuó haciendo todo lo que podía para publicitar el caso, sacando anuncios así en el diario de Tallahassee. Luego, en uno de los aniversarios de la desaparición de Michael, su mejor amigo Brian, que ahora era el nuevo esposo de Denise, quiso hacer una declaración pública. En realidad fue la primera o la única de las que hizo. Él allí dijo que estaban orando muchísimo porque algún día aparecieran los restos de Michael o que algún día se pudiera aclarar lo que había sucedido. En el año 2008 sucede algo importante. La División de Fraude de Seguros del Departamento de Servicios Financieros de Florida comenzó a investigar el caso desde un ángulo distinto. Normalmente, según la ley de Florida, el plazo de prescripción del delito de fraude de seguros es de 5 años, lo que significa que habría expirado en el 2005, pero puede extenderse por 3 años en determinadas circunstancias. El abogado de la familia de Michael, y que estuvo muy involucrado en la búsqueda original, planteó ante la división de fraude que si en ese momento que él o cualquier otra persona que investigaba hubiese sabido que había una póliza de seguros de vida importante y quién era el beneficiario, esa búsqueda podría haberse manejado de manera diferente. Y después del escandaloso matrimonio de Denise y Brian, ellos en el 2012 decidieron separarse, y según la versión de Denise era porque este hombre era un adicto al sexo. Y fue así como Denise en el 2015 pidió el divorcio, pero Brian se estaba oponiendo y se le ordenó a que cumpliera esta petición. Denise también planteó las razones por las que también quería divorciarse, y ella contó que en el año 2012, en agosto, salió de su casa para conducir hasta su trabajo en la Universidad Estatal de Florida. Mientras hablaba por su teléfono con su hermana, vio a alguien subir a su auto por el asiento trasero y resultó ser Brian. Le quitó el teléfono y comenzó a gritarle instrucciones. Ella no obedeció hasta que él le mostró un arma. Brian le dijo que planeaba suicidarse con el arma, que no quería el divorcio y que sentía que no tenía nada por lo que vivir si pasaba. Le aseguró que no quería matarla, y ella en su momento pudo calmarlo y lo llevó de regreso a donde había estacionado su propia camioneta, en un parque cercano. A pesar de que Denise le había prometido que no contaría nada sobre aquel incidente a la policía, fue lo que ella hizo inmediatamente. Según un amigo de Brian, que también fue entrevistado por la policía, les comentó que Brian parecía estar como preocupado de separarse de su esposa porque ambos guardaban un secreto desde hace 10, 12 o 15 años, un secreto que era muy comprometedor para ambos. Después de todo, Brian fue arrestado y acusado de secuestro, agresión doméstica y robo a mano armada. Esto ocurrió en diciembre de 2017 y Brian se declaró culpable de los cargos, por lo que fue condenado a 20 años de prisión. Y posteriormente se informó que había llegado a un acuerdo con los fiscales antes de la sentencia de que no solicitarían cadena perpetua por el cargo de secuestro y para que no presentaran ciertas pruebas en la audiencia. Al día siguiente del juicio contra Brian,
En una conferencia de prensa, Mark Pérez, el agente especial a cargo, anunció a los reporteros reunidos que se había encontrado el cuerpo de Michael Williams y que se había determinado que era víctima de un homicidio. Sin embargo, aquel día se negaron a dar detalles sobre cómo lo habían matado, además de cómo habían encontrado el cuerpo, quién podría ser el sospechoso o una persona de interés, y dijeron que estaban reteniendo esa información ya que solo se esperaba que los perpetradores lo supieran. Posteriormente, el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida reveló que habían encontrado los restos de Michael por un equipo de perros de búsqueda y oficiales en las pilas de tierra apiladas en láminas de madera que estaban al final de un callejón sin salida, a 8 kilómetros de donde Michael creció. El 98% de sus huesos fueron recuperados, todos muy bien conservados, al igual que parte de la ropa que había estado usando, como guantes, botines de invierno, y fueron 2 pruebas de ADN las que confirmaron que sí se trataban de los restos de Michael. Y fue así como el 8 de mayo del 2018, Denise Williams, quien había sido la esposa de Michael, terminó siendo arrestada por el crimen contra su marido. Ella estaba saliendo de su trabajo para ir a celebrar el cumpleaños número 19 de su hija. Los cargos que fueron presentados fue por asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato en primer grado y complicidad. La acusación de 3 páginas se publicó 2 días después. Reveló que los fiscales creían que Denise supuestamente comenzó a conspirar con Brian en marzo del 2000, 9 meses antes de que desapareciera Michael, y se alega que Brian mató a Michael con una pistola. Brian también fue una pieza clave para que se pudiera arrestar a Denise. Él confesó prácticamente todo. También dijo que él había mantenido una relación con Denise desde la adolescencia, desde que estaban en la escuela. Ellos se separaron por un breve momento, cada quien tomó su camino, cada uno se casó, pero una vez estando casados también se volvieron a ver y de cierta manera volvieron a tener la relación del pasado. Salían a escondidas de sus parejas y ellos después empezaron a planear todo para poder deshacerse de Brian. Por otra parte, Denise también le había pedido a Brian que de cierta manera sacrificaran también a su esposa, pero él dijo que no haría eso porque ella era la madre de sus hijos. Entonces, en este caso, a la única persona que sacaron del camino fue a Michael. Y no solo eso, sino que también se cobraron la póliza de vida. Según Brian, la mente maestra había sido Denise, ella prácticamente había planeado todo, pero él fue el que lo ejecutó. El día en que Michael desapareció, Brian lo atrajo en el lago. En el agua había conseguido que Mike se pusiera las botas de agua y luego lo empujó fuera del bote, pensando que no podría volver a salir a la superficie por el peso del agua dentro de las botas largas y que por lo tanto se terminaría ahogando. Pero en cambio Michael logró llegar a un árbol, por lo que Brian lo disparó con una sola ráfaga de escopeta en la cara. Dado que la muerte de Michael ya no se podía hacer pasar por un accidente de navegación, Brian enterró el cuerpo donde más tarde fue encontrado. Luego limpió su camioneta y fue a una fiesta familiar de Navidad, donde se enteró de que estaban realizando una búsqueda. Él y Denise, cuando supuestamente se enteraron de la noticia, se lo tomaron con muchísima calma. De hecho, ni siquiera públicamente hablaron de su relación, ni mucho menos se casaron tan rápido. De hecho, esperaron 5 años para casarse, pero ya ellos tenían esa relación en secreto, muy, pero muy en secreto. Brian, de cierta manera, había estado acosando también a Denise cuando ella le pidió el divorcio porque tenía miedo de que ella confesara, de que dijera lo que había pasado y que lo terminaran encarcelando a él también por eso. Pero finalmente a él lo encarcelaron fue simplemente por secuestro, por haber estado agrediendo a ella o por estar acosándola. Entonces él se quedó en la cárcel cumpliendo 25 años simplemente por eso, pero llegó al acuerdo con la policía de que una vez que él confesara todo y que ayudaran también a encarcelar a Denise, entonces él simplemente iba a ser un testigo muy importante en el caso, pero no lo iban a estar condenando por ello. Después de 4 días de testimonio, el jurado tardó 8 horas en condenar a Denise por todos los cargos. Así que en febrero del 2019, Denise fue condenada a cadena perpetua. Ella no habló ni ofreció ningún argumento en su nombre. La única persona que se dirigió al tribunal, además de los abogados, fue Sherry Williams, la madre de Michael, quien dijo que finalmente se había hecho justicia y que Denise le había quitado no solo a su hijo, sino también a su nieta. 5 meses después, la hija de Michael y Denise recibió todos los activos de la herencia de su difunto padre y el dinero del seguro adeudado a Denise.
después de que su madre se los entregó para evitar ser procesados por 3 cargos de fraude de seguros. Denise está ahora encarcelada en el Centro de Recepción de Mujeres de Florida. Lo último que se sabe es que en enero de 2020, Denise Williams apeló su condena y la cadena perpetua. Su abogado argumentó ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito de Florida que no había pruebas de que estuviera involucrada en la comisión del asesinato. Dicha apelación se ha mantenido en pausa por todo el tema de la pandemia. Y bueno amigos, estos fueron todos los detalles del caso del día de hoy, un caso realmente impactante que dio muchísimo de qué hablar. Cómo una simple desaparición pasó a ser un crimen, pero no solo eso, sino también un triángulo amoroso en el que Michael no tenía conocimiento. Cuando leo este tipo de casos, yo digo, sin duda alguna seguimos superando a las telenovelas, a las películas, porque esto nos deja sin habla. Y bueno amigos, antes de despedirme, les voy a estar dejando por acá mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse a este canal me estarían apoyando un montón y que además no olviden de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video, ustedes sean los primeros en enterarse. Yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.